Muy buenas, gente. Yo soy el Cantamundos y os doy la bienvenida al Club de las Tormentas. Hoy vamos a ver todo lo que necesitáis saber de la Cosmercon 2024. Antes de empezar, para la gente que no sepa exactamente de lo que estoy hablando, la Cosmercon es una convención organizada por Cosmer.es destinada a la comunidad hispanohablante de fans del Cosmer y la obra de Brandon Sanderson. Este año es su segunda edición y se celebra esta misma semana que viene, desde el lunes 15 de abril al domingo 21. Igual que el año pasado, todas las charlas van a ser virtuales y completamente gratuitas, siendo todas emitidas en el canal de Twitch de Cosmer.es. Todas aquellas que no podáis ver en directo, no os preocupéis que van a ser resubidas a su canal de YouTube. Tenéis ambos enlaces en la descripción del vídeo. Ya os adelanto que habrá charlas de todo tipo, desde full spoilers para los que vayáis al día, hasta charlas introductorias sin spoilers para los que estéis empezando o, por qué no, por si queréis verla con algún amigo que no haya leído nada de Brandon y estéis intentando convencerle para que lo haga. Además de charlas literarias, también habrá otras sobre diferentes aspectos relacionados con el Cosmer. Juegos, clubs de lectura, cosplay, arte y así. Y bueno, hecha la introducción, vayamos a ver qué charlas podréis encontrar, qué es lo que os interesa. Respecto a esto, un par de aclaraciones. Primero, la hora que pone en el calendario es a la hora peninsular española. Los que seáis de Latinoamérica, si en vuestro país no hay cambio de hora, recordad que en España se entró en horario de verano hace no mucho, así que fijaros bien a qué hora os equivale para no perderos ninguna charla. Otra cosa a tener en cuenta es este sello que veis aquí, que es bastante autoexplicativo. Indica si la charla va a tener spoilers o no. Y por último, este año la Cosmercon va a contar con la participación de gente de Dragonsteel, la empresa de Brandon, de 17th Shard y otros extranjeros. Estas charlas obviamente serán en inglés pregrabadas, pero estarán subtituladas. El idioma de la charla lo tenéis aquí indicado, aunque casi todas son en castellano. Y dicho esto, ahora sí, el calendario de la Cosmercon 2024. Como no podía ser de otra forma, empezamos el lunes con la charla inaugural, de manos de ni más ni menos que el mismísimo Brandon Sanderson, donde se hablará de él, de su obra y, especialmente, del Archivo de las Tormentas, aprovechando que este año sale el quinto libro. La segunda charla empezará una hora después, teniendo como invitados a Manu Viciano, el traductor de los libros de Brandon al castellano, y a Zeta, el responsable de comunicación de Nova, la editorial que lo traduce. Básicamente, se encargarán de responder las preguntas que tengáis, pero estoy seguro que vendrán con el cartel de Rafo preparado. La tercera charla y última del lunes será el fenómeno del Archivo de las Tormentas, teniendo como invitados a David Álvaro de Puente 4 Podcast, a mí, que también estaré por ahí, y a Marina Vidal, ilustradora y revisora de la Coppermine. En esta hablaremos con spoilers del Archivo de las Tormentas y del impacto que ha tenido esta saga tanto en el mundo de la fantasía épica como en nosotros como fans. Además, aprovecharemos también para dedicarle un rato al juego de rol del archivo. Pasemos al martes, que lo abrirá Aya, una de las cotorras de la Coppermine, a las 11. Si seguís los directos que hace ella en el canal de la Coppermine, es básicamente la misma hora. Esta charla será de introducción al Cosmer sin spoilers, y explorará desde la historia de su creación hasta los pilares fundamentales que lo sustentan. Las siguientes ya son por la tarde, empezando a las 5 menos cuarto, con Marina Vidal, de nuevo, quien nos hablará del fantástico personaje que es Chris, la arcanista del Cosmer. La siguiente será a las 6, de manos de Sira, también administrador del proyecto de la Coppermine, con una charla orientada a la gente nueva, o aquellos que quieran empezar a leer el Cosmer y se vean abrumados por la cantidad de libros que hay. Obviamente será sin spoilers. La siguiente es a las 7 y cuarto, de manos de Isaac Stewart, otro miembro de Dragonsteel a quien conoceréis por ser básicamente el ilustrador detrás del Cosmer. Los símbolos de las órdenes radiantes, los metales alománticos, los mapas, todo esto es obra suya. Y como no podía ser de otra forma con este invitado, va a hablarnos del arte dentro del Cosmer. La siguiente es a las 8 y cuarto, otra vez con mi participación, la de Serchi de la Taberna del Balrog y Sira de nuevo. En esta vamos a hablar de Scadrial y, consecuentemente, de Nacidos de la Bruma, su lore, sus sistemas de magia y su innegable impacto en el Cosmer. Acabada esta, saltamos a las 9:30, donde vuelvo a repetir junto a Marina Vidal y Ruer, reciente incorporación de Cosmer.es. Aquí
vamos a adentrarnos en un viaje a través de los epígrafes que tienen los libros de Brandon y toda la información oculta que podemos encontrar ahí, tanto de cosas que ya hemos visto como de cosas que a lo mejor aún ni siquiera hemos leído. A modo de aclaración, los epígrafes son esos párrafos que mete Brandon en algunos de sus libros, principalmente los de Nacidos de la Bruma y los del Archivo de las Tormentas, al principio de cada capítulo, y que normalmente equivalen a extractos de cosas que existen dentro del Cosmere, como puede ser el diario de un personaje o frases recogidas por otro. Cambiemos de día, miércoles 17. Aquí, de nuevo, vuelve a abrir ahí a las 11 de la mañana, con una nueva charla de introducción, pero en este caso, no de todo el Cosmere, sino específicamente del Archivo de las Tormentas. Obviamente, al ser introductoria, no habrá spoilers de la trama. La siguiente ya es por la tarde, a las 5 menos cuarto, con mi participación y la de Gio Tabaniello, cofundador de Cosmere Uruguay. En esta hablaremos sobre uno de los personajes más enigmáticos del Cosmere, Zaydacar. Obviamente va a ser con spoilers, con muchos spoilers, probablemente una de las charlas que más, así que si no vais al día, no os recomiendo que la veáis. Sigamos, la siguiente es a las 6, teniendo como invitada a Susana Vallejo, quien nos dará una visión desde el punto de vista de alguien que se dedica a la escritura analizando Trenza del Mar Esmeralda, estilo narrativo, prosa, descripciones y así. La siguiente es a las 7 y cuarto, otra en inglés subtitulada de manos de Johnny O'Neill, cofundador y director creativo de Brotherwise Games, empresa de juegos de mesa que está a cargo del juego de rol del archivo, y, obviamente, nos va a hablar de eso. La siguiente, a las 8 y cuarto, contará con todo el elenco relacionado con Nova y los libros de Brandon en castellano, Mano Viciano, el traductor, Marta Rosic, la editora, y Zeta, el responsable de comunicación. Aquí nos hablarán de las novelas que se vienen, el Archivo 5 a finales de este año y los proyectos que están en marcha. La siguiente charla será a las 9:30, de manos de Ruer y El Firespray, una creadora de contenido que se dedica al pintado de miniaturas y que nos hablará sobre las del Archivo de las Tormentas, dándonos consejos para toda aquella gente que queráis pintar las vuestras. Vamos al jueves. Vuelve a abrir por la mañana ahí a las 11 con una charla sobre Hoy. Básicamente tocará todo lo que sabemos hasta la fecha de este intrigante personaje, quién es, de dónde sale y dónde lo vemos. Obviamente va a ser con spoilers. La siguiente, a las 5 menos cuarto, volverá a contar con mi participación junto a Marina Vidal, donde exploraremos los orígenes de Brandon y veremos lo que se conoce como sus libros Prime, que son esas versiones previas de algunos libros que no llegaron a ver la luz porque los reescribió o usó partes suyas para otros libros publicados, como por ejemplo Way of Kings Prime o Dragonsteel Prime, del cual os traje un vídeo en su momento. La siguiente charla será a las 6, de manos de Concha Perea y Susana Vallejo, ambas escritoras profesionales que realizarán un análisis del enfoque que le da Sanderson a la escritura creativa. Hablarán de construcción de mundos, personajes, sistemas de magia y técnicas que convierten a Sanderson en un escritor con historias tan cautivadoras. La siguiente, a las 7 y cuarto, será con Dan Wells, vicepresidente narrativo de Dragonsteel, y, dado que habla castellano y por lo tanto no se necesitarán subtítulos, esta sí que será en directo y en castellano. Aquí nos hablará sin spoilers sobre el futuro del Cosmere, el juego de mesa, el Archivo 5 y los proyectos que hay en camino. Siguiente, a las 8 y cuarto, vuelvo a entrar junto a Sira para hablar con todo lujo de spoilers sobre las sociedades secretas del Cosmere, que no son pocas. Y la última del día, a las 9:30, estaré junto a Marina, Roberto Álvaro de Puente 4 Podcast y Sira, hablando sobre los prólogos del Archivo de las Tormentas. Aquí aún no sé exactamente si la charla será con spoilers del avance del prólogo del quinto libro o no, pero supongo que esto se dirá antes de empezar la charla. Sigamos, pasemos al viernes 19. Para no perder las costumbres, abre el día a las 11 de la mañana Aya, con una charla de introducción, en este caso del Citoverso. La siguiente, a las 12:30, es de manos de la propia Aya e Isel, psicóloga y colaboradora del proyecto de la Coppermine, que nos traen una charla sobre la psicología en el Cosmere. La siguiente, ya por la tarde, es a las 3:30, de manos de Pablo González, músico y creador de contenido, que nos hablará de las enseñanzas del Archivo de las Tormentas más allá de la propia narración. Será una charla sobre filosofía, ética y moral. La siguiente es a las 4:30 y contará con Paula Iwasaki como invitada, actriz que ha puesto voz a los audiolibros de la saga Escuadrón, de los cuales nos vendrá a hablar. Como podéis ver en la pegatina, esta es la única charla híbrida,
es decir, empezará sin spoilers y luego a mitad de la charla pasará a ser con spoilers. Sigamos con la charla de las 6, teniendo como invitados a Cristina Macía, traductor cuya obra más reconocible probablemente sea Canción de Hielo y Fuego, y Manu Viciano, quien ya sabéis que es el traductor del Cosmer. Y, como ya podéis imaginar, será una charla, y, como ya os podéis imaginar por los invitados que hay, será una charla sobre traducción. La siguiente es a las 7:15, teniendo como participantes a Karen y Peter Ahlstrom, siendo ella la editora de continuidad de Dragonsteel y él el vicepresidente editorial. En esta charla nos hablarán de su trabajo, que consiste en garantizar la cohesión y coherencia en el vasto universo literario de Brandon Sanderson. Y para acabar, la última charla del viernes será a las 9 de la noche con un servidor, Juan Ron, cofundador de Cosmer Argentina, y Sof, de Cosmirlas. Ahí vamos a viajar al futuro, para hablar sobre lo que va a ser el final del Cosmer, la era espacial, y todo lo que sabemos sobre ella hasta la fecha. Saltemos al sábado, donde desde Cosmer.es nos abren a las 2:15 el acceso virtual a la Cosmer Cueva. Nos enseñarán todo lo que tienen de coleccionismo del Cosmer, con lo que han ido haciéndose a lo largo de los años. La siguiente es a las 3:30 con Pablo González de nuevo, pero en esta ocasión nos hablará de la ciencia en Roshar, y cómo esa se entrelaza con la magia. La siguiente es a las 4:15 con la colaboración de Dani Abades, a quien probablemente conozcáis más como Maglor, Liara Lestrange y Nime, quien nos hablará de su experiencia como lectores de Brandon, desde que lo conocieron hasta el día de hoy. La siguiente será a las 6 con Alberto Plumet, de Librería Cyberdark, y Antonio Torrubia, de la Librería Gigamesh, que nos contarán cómo se vive el mundo de la literatura desde la perspectiva de un librero. La siguiente charla es a las 7:15 con Jancy Patterson, escritora que, entre otras cosas, ha coescrito varios relatos de la saga Escuadrón, y aquí vendrá a hablarnos de Skyward Legacy, la nueva saga del Citoverso, que se publicará en principio a partir del año que viene y que está coescrita por ella con Brandon. La siguiente charla será a las 8:15, con la participación de Elia Martel, de Regreso a Hobbiton, la de Javi Marcos, de Los Siete Reinos, y la de Lara Noguera, de LNG Cine. En esta nos hablarán sobre adaptaciones, cómo esperan que puedan hacerse y cómo creen que pueden llegar a impactar. Por último, para acabar el sábado, tenemos una charla a las 9:30 con mi participación, la de Nime y la de Sergio Monroy, de Puente 4 Podcast, con una charla que irá básicamente de teorías del Archivo de las Tormentas. Así que si os gusta eso, estoy seguro que os encantará, porque será con todo lujo de spoilers. Y vamos ya con el último día, domingo 21 de abril. Empezamos a las 2:15 con la última charla en inglés de la convención, junto a los compañeros de 17 Shard, el fansite oficial de Brandon en inglés. En esa charla se explorará el papel vital que desempeñan esos dedicados seguidores en la preservación y difusión del vasto universo que es el Cosmer. La siguiente es a las 3:30, con Len Laegrim, cofundador de Cosmer Argentina, y Yurai, ambas amantes del cosplay, quienes nos hablarán de esta fantástica actividad. La siguiente será a las 5:15, con la participación de Elisa Dorta, Gar Leiva y Gerba Pérez, todos ellos ilustradores que nos hablarán del mundo del dibujo y el fanart relacionado con el Cosmer. A las 6 de la tarde, Joa Pelufo, cofundadora de Cosmer Uruguay, participará en una charla sobre clubes de lectura y el impacto que tienen en la experiencia de lectura de sus participantes. La siguiente, a las 7:15, tendrá la participación de Alba R., de la librería Gigamesh, y de Lee Brookie, creadora de contenido literario. Ellas dos discutirán teorías del Citoverso con todo lujo de spoilers. La siguiente charla será a las 8:15 con Gio Tabaniello, donde hablará sobre los juegos de rol y cómo pueden ser otra forma de disfrutar de un universo de fantasía. Y por último, y para cerrar la CosmerCon 2024, a las 9:30, habrá una charla con los miembros tanto de Cosmer Uruguay como de Cosmer Argentina, donde seguirán hablando de rol, pero en este caso comentarán su experiencia como beta testers del juego del archivo. Además, charlarán sobre las comunidades de fans de Brandon y harán un repaso de cómo ha ido el año. Y eso es todo para la convención de este año. Os recuerdo antes de acabar que si lo queréis tenéis disponible en la web de Cosmer.es una aplicación móvil en formato APK para instalar en vuestro dispositivo, donde podéis seguir todo el progreso de la convención, ver las charlas, los invitados y toda la información que necesitéis. Pues, hasta aquí el vídeo. Si os ha gustado, compartidlo para que cada vez seamos una comunidad más grande.
Un saludo i recordat, read and find out, leed i descobrid.